Queridos oyentes y amantes de la literatura, bienvenidos a nuestro rincón de misterio y aventuras literarias. Hoy, esta es nuestra cuarta publicación de Sherlock Holmes Volumen 3. El sabueso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle. Si no has escuchado las partes anteriores de esta publicación, te recomiendo encarecidamente que la escuches primero, te dejaré el link en la descripción. Anteriormente en El sabueso de los Baskerville, el Dr. Watson continúa enviando sus informes a Sherlock Holmes desde Baskerville Hall. En su segundo informe, describe los avances de su investigación sobre los extraños sucesos en torno a la familia Baskerville y los habitantes de la zona. Watson se enfoca en los misterios que rodean a los personajes y en la creciente tensión por la posible amenaza del legendario sabueso. Watson informa sobre las actividades del señor Stapleton y su hermana, quienes parecen ocultar algo. Además, relata su impresión de que la señorita Stapleton le advirtió a Sir Enrique que abandonara el páramo, sugiriendo que sabe más de lo que dice sobre el peligro que acecha. Watson también se siente intrigado por el comportamiento del mayordomo Barrymore y su esposa, quienes parecen estar involucrados en algún secreto relacionado con el caso. Watson expresa su frustración por no tener suficientes pruebas concretas, aunque siente que está cerca de desvelar un secreto importante. Además, se detalla el tenso ambiente del páramo, que añade un tono siniestro y de creciente ansiedad. ¿Qué detalles del comportamiento de la señorita Stapleton hacen que Watson sospeche que ella sabe más sobre el peligro del sabueso? ¿Cómo afecta la atmósfera del páramo a la investigación de Watson? ¿Qué simbolismo puede tener en la historia? ¿Por qué crees que el Dr. Watson está frustrado con su investigación? ¿Qué cree que le falta para resolver el misterio? ¿Qué importancia tienen los personajes de Barrymore y su esposa? ¿Qué crees que están ocultando? ¿Qué crees que puede estar motivando al señor Stapleton a actuar de manera sospechosa? En este punto de la historia, ¿qué teorías crees que Watson está barajando sobre la leyenda del sabueso y los eventos recientes? Ahora mismo lo averiguaremos. Sin más preámbulos, demos inicio a esta fascinante aventura. Y no lo olvides, somos Audiolibros de Leyenda. Capítulo 10. Extracto del diario del Dr. Watson. Hasta aquí he podido reproducir los informes que en los primeros días envié a Sherlock Holmes. Pero he llegado ahora en mi narración a un punto en el cual me veo obligado a abandonar este método y a valerme otra vez de mis recuerdos, ayudándolos con el diario que escribí entonces. Unos cuantos extractos de este diario me servirán para llegar a aquellas escenas que están indeleblemente fijas, con todos sus detalles, en mi memoria. Prosigo, pues, en esta forma, a partir de la mañana que siguió a nuestra tentativa fracasada de dar caza al prófugo, y a las demás extrañas peripecias que nos ocurrieron entonces en el páramo. Octubre 16, día pesado y brumoso, de lluvia menuda y continua. La casa está cercada por una muralla de nubes onduladas, que se elevan de tiempo en tiempo y dejan ver las lúgubres lomas del páramo, las estrechas vetas plateadas en las faldas de las colinas, y los distantes peñascos que brillan allí donde la luz hiere sus flancos húmedos. Todo es melancolía, afuera y adentro. El baronet está en plena reacción sombría después de las agitaciones de anoche. Yo siento un peso en el corazón y la sensación de un peligro inminente, de un peligro continuo, tanto más terrible cuanto que no me es posible definirlo. ¿Y no tengo, acaso, razones para sentir esto? Considérese la larga serie de incidentes, reveladores todos de que una fuerza siniestra está obrando a nuestro alrededor. Tenemos la muerte del último ocupante de la casa, que tan exactamente se ajusta a los detalles de la leyenda de los Baskerville, y tenemos también los repetidos relatos de los campesinos sobre la aparición en el páramo de un animal extraño. Por 2 veces he sentido, por mis propios oídos, ese grito que parecía el ladrido lejano de un sabueso. Pero es increíble, imposible, que éste pueda existir realmente fuera de las leyes ordinarias de la naturaleza. Un sabueso fantasma que deje huellas materiales y que llene el espacio con sus aullidos, es absolutamente inconcebible. Stapleton puede caer en esta superstición y el Dr. Mortimer también, pero si yo tengo algo sobre la tierra es sentido común, y nada me convencerá de que debo creer en semejante cosa. Hacer esto sería rebajarme al nivel de esos pobres campesinos que no se contentan con pintar simplemente un perro infernal, sino que tienen que describirlo echando fuego por los ojos y por la boca.
Holmes no prestaría oídos a semejantes fantasías, y yo soy agente de Holmes. Pero los hechos son hechos, y por 2 veces he oído en el páramo el terrible aullido. Suponiendo que, en realidad, ande suelto por el un sabueso enorme, esto haría mucho en el sentido de explicarlo todo. Pero ¿dónde puede estar escondido un perro así? ¿De dónde saca su alimento? ¿Cuál puede haber sido su procedencia? ¿Cómo es que nadie lo ve nunca de día? Hay que confesar que la suposición de que se trate de un ente natural presenta casi tantas dificultades como la otra. Por otra parte, fuera de lo del sabueso, existe el hecho positivo de un agente humano en Londres, el hombre del carruaje, la carta que prevenía a Sir Enrique contra el páramo. Esto, por lo menos, es real, y puede haber sido obra, tanto de un amigo protector como de un enemigo. ¿Dónde está ahora este amigo o enemigo? ¿Se ha quedado en Londres, o nos ha seguido hasta acá? ¿Será el desconocido que vi anoche sobre el Picacho? Es cierto que apenas pude echarle una ojeada, sin embargo, hay varias cosas que estaría dispuesto a jurar. Por ejemplo, no puede haber sido ninguna de las personas que hasta ahora he visto yo aquí, y conozco ya a todos los vecinos. Su figura era mucho más alta que la de Stapleton, y mucho más delgada que la de Frankland. No puede haber sido tampoco Barrymore, porque a este lo habíamos dejado entonces en la casa y estoy seguro de que no nos ha seguido. Por lo tanto, un desconocido continúa acechándonos aquí cautelosamente, como un desconocido también nos acechaba en Londres. Parece que no pudiéramos sacárnoslo de encima. Si consiguiese echar el guante a este hombre, creo que, por fin, nos encontraríamos al cabo de todas nuestras dificultades. Tengo que consagrarme ahora con todas mis fuerzas a este propósito. Mi primer impulso fue revelar mi plan a Sir Enrique. Mi segundo impulso, y más sensato, ha sido hacer mi juego yo solo, y hablar de él lo menos posible con cualquiera. Sir Enrique se muestra callado y preocupado. Sus nervios se han conmovido singularmente con aquel grito en el páramo. No diré nada que aumente su agitación, tomaré mis medidas para llegar al fin que me propongo. Tuvimos una pequeña escena esta mañana después del desayuno. Barrymore pidió permiso a Sir Enrique para hablar con él, y ambos se encerraron por poco tiempo en el estudio. Sentado en la sala de billar pude oír más de una vez el rumor de sus voces excitadas, y me formé una idea acertada del punto que era objeto de discusión. Al cabo de un rato el baronet abrió la puerta y me llamó. Barrymore considera que se le ha hecho un agravio, me dijo. Piensa que hemos procedido deslealmente al perseguir a su cuñado, desde que él, por voluntad propia, nos ha revelado el secreto. El mayordomo estaba de pie delante de nosotros, muy pálido, pero muy sereno. Quizá haya hablado con demasiado calor, señor, dijo, y, si lo he hecho, le pido disculpa. Pero me sorprendió mucho oír entrar esta mañana a los señores, y saber que habían estado tratando de dar caza a Selden. El pobre tiene ya bastantes con quienes luchar para que me ponga yo a echar más gente sobre su rastro. Si usted nos hubiese contado todo por voluntad propia, otra cosa hubiera sido, dijo el baronet. Usted, o mejor dicho, su mujer, solo nos dijo lo que había cuando la obligamos a ello y cuando no tenía más remedio que declarar la verdad. Nunca creí que el señor se aprovechara de eso, nunca lo creí en verdad. Ese individuo es un peligro público. Hay casas aisladas, esparcidas por todo el páramo, y él es un hombre que no se para en nada. Para estar seguro de ello basta mirarle la cara. Ahí está, por ejemplo, la casa del señor Stapleton, que no tiene sino a este por único defensor. No puede haber seguridad aquí para nadie mientras él no está encerrado bajo llave. No se introducirá en ninguna casa, señor. Le doy mi palabra de honor de que no lo hará. Más aún no volverá nunca a molestar a nadie en este país. Le aseguro, Sir Enrique, que dentro de pocos días quedarán hechos los arreglos necesarios, y él estará en viaje a Suramérica. Por amor de Dios, señor, le suplico que no haga saber a la policía que él está todavía en el páramo. Ya han desistido aquí de la pesquisa, y él puede dejarse estar tranquilo hasta que el buque esté pronto. El señor no podría denunciarlo sin hacernos un gran daño a mi mujer y a mí. Le ruego, señor, que no comunique nada a la policía. ¿Qué dice usted, Watson?
Me encogí de hombros. Si pudiera salir del país, sano y salvo, aliviaría de una carga al contribuyente. Pero ¿y la posibilidad de que despache a alguno antes de irse? No hará semejante locura, señor. Le hemos dado todo lo que pueda necesitar. Cometer un crimen sería para él revelar que está escondido aquí todavía. Esto es cierto, dijo Sir Enrique. Bueno, Barrymore, Dios lo bendiga, señor. Se lo agradezco con toda mi alma. Mi mujer se moriría de pena si tomaran otra vez a Selden. Me parece que estamos ayudando y encubriendo una felonía, Watson. Pero, después de lo que he oído, no creo que deba entregar al hombre, de modo que esto termina la cuestión. Perfectamente, Barrymore, puede retirarse. Balbuciendo palabras de agradecimiento, el hombre se dispuso a alejarse, pero vaciló y volvió sobre sus pasos. El Señor ha sido tan bueno para nosotros, que me considero obligado a hacer en cambio, por el Señor, todo lo que pueda. Yo sé algo, Sir Enrique, que quizá debiera haber dicho antes, pero no llegué a descubrirlo sino mucho después del sumario. Hasta ahora no he contado a nadie una sola palabra de esto. Se refiere a la muerte de Sir Carlos. El baronet y yo nos pusimos en pie de un salto. ¿Sabe usted cómo murió? No, señor, eso no lo sé. Entonces, ¿qué es? Sé por qué razón estaba aquella noche en el portillo. Era para encontrarse allí con una mujer. Para encontrarse con una mujer. ¿Él? Sí, señor. ¿Y el nombre de esa mujer? No puedo decirle el nombre, señor, pero puedo darle las iniciales. Las iniciales son LL. ¿Cómo ha sabido usted eso, Barrymore? Le diré, Sir Enrique, su señor tío recibió una carta aquella mañana. Siempre recibía muchas cartas, porque era un hombre querido y conocido por su buen corazón, de modo que todo el que se veía en algún apuro recurría a él. Pero aquella mañana sucedió que no llegó más que esa carta, por lo que se me ocurrió fijarme más en ella. Venía de Coombe y la letra del sobre era de mujer. ¿Y bien? Le diré, señor, no pensé más en la cosa, y nunca hubiera vuelto a acordarme de ella a no haber sido por mi mujer. Hace unas cuantas semanas mi mujer estaba limpiando el estudio de Sir Carlos, que no había sido tocado desde su muerte, y encontró, detrás de la rejilla de la estufa, los restos de una carta quemada. La mayor parte estaba carbonizada y en pedazos, pero junto a estos colgaba una tira, el final de una carilla, en la que podía leerse todavía lo escrito, aunque la letra estaba gris y el fondo negro. Nos pareció que era una postdata agregada a la carta. Decía: tenga la bondad de quemar esta carta, se lo ruego a usted que es un caballero, y no se olvide de estar en el portillo a las 10. Debajo aparecían las iniciales y el T, LL. ¿Ha guardado usted esa tira? No, señor, se convirtió toda en ceniza en cuanto la movimos. ¿Había recibido alguna vez mi tío otras cartas con esa misma letra? Vea, señor, yo no acostumbraba a examinar las cartas de Sir Carlos. Y no habría observado tanto esta de que se trata, a no haber sido la circunstancia de que llegó sola. ¿Y no tiene usted alguna idea de quién pueda ser LL? No, señor. Estoy tan a obscuras como usted. Pero creo que, si pudiéramos ponerle las manos encima a esa señora, llegaríamos a saber mucho más sobre la muerte de Sir Carlos. No comprendo, Barrymore, cómo ha podido ocultar usted una información tan importante. Le diré, señor, esto lo descubrimos casi al mismo tiempo que empezaban para nosotros los trastornos a causa de Selden. Y, además, señor, los dos queríamos mucho a Sir Carlos, como tenía que ser si se consideraba todo lo que el señor había hecho por nosotros. La investigación de este asunto no hubiera favorecido a nuestro pobre amo, y es bueno andar con mucho cuidado cuando hay una dama de por medio. Ni el mejor de nosotros, ¿pensó usted, entonces, que eso podía lastimar la reputación de mi tío? Le diré, señor, pensé que no podía resultar nada bueno de ello. Pero ahora que el señor ha sido tan bueno con nosotros, creo que habría cometido una deslealtad si no le hubiera contado todo lo que sabía sobre el asunto. Muy bien, Barrymore, puede retirarse. Cuando el mayordomo hubo salido, Sir Enrique se volvió hacia mí. ¿Y bien, Watson? ¿Qué piensa usted de esta nueva luz?
Me parece que hace más densas que nunca las tinieblas. Así pienso yo. Pero, si pudiéramos dar con LL, esto bastaría para poner en claro toda la cuestión. Hemos adelantado esto, por lo menos, sabemos que hay alguien que está en posesión de los hechos, y tal vez no nos sea difícil averiguar quién es. ¿Qué cree usted que debemos hacer? Poner todo en conocimiento de Sherlock Holmes, enseguida. Este dato le dará tal vez la clave que ha de andar buscando. O estoy muy equivocado, o ahora tendrá que venir aquí forzosamente. Fui inmediatamente a mi cuarto y escribí a Holmes mi informe sobre la conversación con Barrymore. Para mí es evidente que en estos últimos tiempos mi amigo ha de haber estado muy ocupado, porque las notas que he recibido de él son muy pocas y muy breves, no contienen ningún comentario sobre las informaciones que le he suministrado, y apenas si hacen alguna referencia a la misión que desempeño. Sin duda alguna, su caso de chantaje está absorbiendo todas sus facultades. Pero este nuevo factor ha de llamar su atención severamente y despertará otra vez su interés. Querría que estuviese ya aquí. Octubre 17. Hoy la lluvia ha estado cayendo a cántaros todo el día, zurriendo contra la yedra y chorreando de los aleros del tejado. Pensé en el prófugo que estaba fuera, en el páramo helado, desolado y batido por los vientos. Pobre hombre. Sean los que fueren sus crímenes, los ha espiado ya en parte. Después pensé en el otro, en la cara dentro del carruaje, en la figura contra la luna. Estaba también allí, en medio de aquel diluvio, este guardián invisible, este hombre de las tinieblas. A la tarde me puse mi capote impermeable y anduve un largo trecho por el páramo en plena lluvia entonces, con la mente llena de pensamientos sombríos, mientras la lluvia me azotaba el rostro y el viento silbaba en mis oídos. Dios proteja a los que vagan ahora por la gran ciénaga, porque hasta las firmes lomas se habrán hecho un tembladal. Reconocí el sombrío picacho sobre el cual había visto al solitario guardián, y desde su fragosa cima extendí la vista, yo también, sobre la melancólica llanura. Ráfagas de lluvia se deslizaban a través de su rojiza superficie, y pesadas nubes de color pizarra flotaban bajas sobre el paisaje, y se arrastraban hacia abajo, ciñendo como coronas grises dos flancos de las fantásticas colinas. En la lejana hondonada, a mi izquierda, medio ocultas por la niebla, se alzaban sobre los árboles las dos torres gemelas de la mansión señorial de los Baskerville. Estos eran los únicos signos de vida humana que podía ver allí, con la única excepción de las cabañas prehistóricas que se agrupaban en las faldas de las colinas. En ninguna parte se descubría la menor huella de aquel hombre solitario que había visto yo en el mismo sitio 2 noches antes. A la vuelta me alcanzó el doctor Mortimer, que venía en su tilbury, de la distante granja de Senegal Pérfido, por un abrupto sendero abierto en el páramo. El hombre ha sido siempre muy atento con nosotros, y casi no ha dejado pasar un día sin ir a la casa, a saber cómo seguíamos. Insistió en que subiera a su tilbury, y me facilitó así el regreso. Lo encontré muy afectado por la desaparición de su podenco. En sus correrías se había metido en el páramo y no se le había vuelto a ver más. Hice lo posible por consolarlo, pero pensaba, al mismo tiempo, en la triste suerte de la jaca en la gran ciénaga, y no creía que el desdichado perro volviera a aparecer nunca. A propósito, Mortimer, le dije, mientras nos bamboleábamos por el camino escabroso, supongo que han de ser muy pocas las personas que viven a corta distancia de aquí, a quienes usted no conozca. Creo que no hay una sola. ¿Puede decirme, entonces, el nombre de una mujer cuyas iniciales son LL? Se quedó un momento pensativo. No, dijo, hay unos cuantos gitanos y trabajadores, de los cuales no respondo, pero entre los chacareros y los propietarios no hay ninguno cuyas iniciales sean esas. Espere un poco, dijo, y agregó después de una pausa, tenemos a Laura Lyons, sus iniciales son J.L., pero esta vive en Coombe Tracey. ¿Quién es?, le pregunté. Es la hija de Frankland. ¿Cómo? ¿Del viejo Frankland, el maniático? Exactamente. La hija se casó con un artista llamado Lyons, que había venido al páramo a hacer bosquejos. El tal artista resultó un pillastre, y la abandonó. Pero, por lo que he oído, la culpa no la tuvo él solamente. Después Frankland no quiso saber nada de su hija, porque ésta se había casado sin su consentimiento,
y quizá también por una o dos razones más. De modo que, entre el viejo pecador y el joven, la niña ha pasado momentos bastante malos. ¿Y cómo vive? Me imagino que Frankland le pasa una pitanza, pero no puede ser gran cosa, porque sus propios asuntos están en extremo embrollados. Sean cuales fueren los merecimientos de la joven, uno no podía permitir que se fuera desesperadamente abajo. Trascendió su historia, y varios de los de aquí hicimos algo para ponerla en condiciones de ganarse honradamente la vida. Stapleton hizo algo, y Sir Carlos también. Yo di una bagatela. Era para ponerla en posesión de una máquina de escribir. Mortimer quería saber el objeto de mis averiguaciones, pero me arreglé para satisfacer su curiosidad sin decirle demasiado, por cuanto no hay ninguna razón para que tengamos confidencias con nadie. Mañana por la mañana daré un paseo hasta Coombe, y si puedo ver a esta señora Laura Lyons, de reputación equívoca, habremos dado un gran paso hacia el esclarecimiento de uno de los incidentes de esta cadena de misterios. Estoy desarrollando, realmente, toda una sabiduría de serpiente, porque cuando Mortimer llevó sus interrogaciones a un extremo inconveniente, le pregunté de pronto a qué clase de tipo pertenecía el cráneo de Frankland, y gracias a esto, en todo el resto del camino no oí hablar más que de craneología. De algo me ha servido el vivir años enteros con Sherlock Holmes. Otro incidente más tengo que recordar en este día borrascoso y melancólico. Mi conversación reciente con Barrymore, que me ha dado una buena carta más, que jugaré en cuanto sea oportuno. Mortimer se había quedado a comer, y él y el baronet jugaron después al écarté. El mayordomo me trajo el café a la biblioteca, y aproveché la ocasión para hacerle unas preguntas. Y, le dije, ¿se ha marchado ya ese precioso amigo suyo, o está metido allá todavía? No sé, señor. Quiere el cielo que se haya ido, porque no ha venido aquí más que para causar trastornos. No sé nada de él desde la última vez que le dejé la comida, y de esto hace ya 3 días. ¿Lo vio usted entonces? No, señor, pero la comida había desaparecido cuando volví a pasar por aquel sitio. Entonces está en el páramo, positivamente. Así se podría pensar, señor, salvo que se la hubiera llevado el otro. Me quedé con la taza de café a mitad del camino, y clavé los ojos en Barrymore. ¿Usted sabe, entonces, que hay otro hombre? Sí, señor, hay otro hombre en el páramo. ¿Lo ha visto usted? No, señor. ¿Cómo lo sabe entonces? Selden me lo dijo, señor, hace una semana, o tal vez más. Ese hombre se esconde, también, pero no es un presidiario, por lo que he podido conjeturar. Esto no me gusta, doctor Watson. Se lo digo resueltamente, señor, esto no me gusta. El mayordomo había asumido repentinamente una expresión ansiosa. Vea, óigame, Barrymore. Yo no tengo más interés en este asunto que el de favorecer a su amo. Yo no he venido aquí con otro objeto que el de ayudarlo. Dígame francamente, ¿qué es lo que no le gusta? Barrymore titubeó un momento, como si se arrepintiera de su arranque, o como si encontrara dificultades para expresar con palabras sus sentimientos. Son todas estas cosas que están sucediendo, exclamó al fin, agitando la mano en dirección a la ventana que daba al páramo, azotada en aquellos momentos por la lluvia. Se está preparando una perfidia en alguna parte, se está fraguando alguna negra infamia, esto lo puedo jurar. Como me alegraría, señor, si viera a Sir Enrique en viaje de vuelta a Londres. ¿Pero qué es lo que lo alarma? Ahí tiene usted la muerte de Sir Carlos. Esto fue bastante malo, según todo lo que dijo el coronel. Ahí tiene usted los ruidos de noche en el páramo. No hay hombre que se atreva a cruzar por él después de ponerse el sol, ni aun cuando le pagaran. Ahí tiene usted ese desconocido que se esconde allá, acecha y espera. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué significa esto? Esto no significa nada bueno para todos los que lleven el apellido Baskerville. Pero, veamos un poco lo del desconocido, le dije. ¿Puede usted decirme algo respecto a él? ¿Qué le contó Selden? ¿Había descubierto dónde se ocultaba o lo que estaba haciendo? Lo vio 1 o 2 veces, pero el hombre era muy astuto y no dejaba traslucir nada. Al principio Selden pensó que fuera de la policía, pero pronto vio que él tenía también alguna intriga propia. Era una especie de caballero,
por lo que pudo juzgar, pero no llegó a descubrir qué estaba haciendo allí. ¿Y averiguó dónde vivía? En las viejas casas de las laderas, esas cabañas de piedra en que vivía la gente de otros tiempos. Pero, ¿y la comida? Selden ha descubierto que tiene un muchacho a su servicio, que le trae todo lo que necesita. Me parece que este muchacho va a Coombe a buscar las cosas. Muy bien, Barrymore. Hemos de volver a hablar sobre esto en otra ocasión. Cuando el mayordomo me hubo dejado solo, me fui hasta la ventana, ya obscura, y a través del vidrio empañado observé las nubes en marcha, y el contorno ondulante de los árboles agitados por el viento. Hace una noche horrible dentro de la casa, como será en una cabaña de piedra, allá en el páramo. ¿Qué terrible sentimiento de odio puede ser el que lleva a un hombre a ocultarse en semejante sitio y con semejante tiempo? ¿Y qué propósito tan decidido y tan vehemente puede tener allí a este hombre, sufriendo semejante prueba? Allá, en aquella cabaña, en medio del páramo, parece estar el verdadero centro del problema que tan penosamente me atormenta. Juro que no ha de pasar un día más sin que haya hecho yo todo lo que pueda hacer un hombre para llegar al corazón de este misterio. Capítulo 11. El hombre del Picacho. El extracto de mi diario particular, que constituye el capítulo precedente, ha llevado mi relato al día 18 de octubre, fecha en la cual estos extraños sucesos empezaron a encaminarse rápidamente a su terrible conclusión. Los incidentes de este día y de los siguientes están grabados de una manera indeleble en mi memoria, y puedo referirlos sin consultar las notas que hice entonces. Tomé, pues, por punto de partida, el día que siguió a aquel en que dejé sentados dos hechos de gran importancia, el de que la señora Laura Lyons, de Coombe Tracey, había escrito a Sir Carlos Baskerville dándole una cita en el mismo sitio y a la misma hora en que cayó muerto, y el de que al hombre emboscado en el páramo se le podía encontrar en las cabañas de piedra de las laderas. Una vez en posesión de estos dos hechos, consideré que mi inteligencia o mi valor serían muy pobres si no llegaba a hacer yo un poco más de luz en tan sombrío asunto. No me fue posible comunicar aquella misma noche al baronet lo que había sabido de la señora Lyons, porque el doctor Mortimer se dejó estar, jugando con él a las cartas, hasta muy tarde. Pero al día siguiente, durante el desayuno, le hice saber lo que había averiguado, y le pregunté si estaba dispuesto a acompañarme a Coombe Tracey. Enseguida se manifestó muy deseoso de ir conmigo, pero, a poco que pensamos en ello, nos pareció a los dos que, si yo iba solo, el resultado podría ser mejor, porque cuanto más ceremoniosa fuera la visita, tanto menos informaciones habríamos de obtener. Dejé, pues, a Sir Enrique en la casa, no sin algunos remordimientos de conciencia, y salí en coche a hacer mi pesquisa. Así que llegamos a Coombe Tracey, dije a Perkins que detuviera los caballos, bajé y empecé a hacer averiguaciones sobre la dama a quien me proponía interrogar. No me fue difícil dar con su departamento, que era central y me había sido bien indicado. Una criada me hizo pasar sin ceremonias, y, al entrar en la sala, una joven que estaba sentada delante de una máquina de escribir, se puso de pie vivamente, con una agradable sonrisa de bienvenida. Pero se le demudó el semblante cuando vio en mí a un extraño, volvió a sentarse y me preguntó el objeto de mi visita. La primera impresión que causaba la señora Lyons era la que puede provocar la más perfecta belleza. Sus ojos y sus cabellos eran del mismo color, de un precioso color castaño, y sus mejillas, aunque notablemente pecosas, tenían el exquisito matiz rosado de las trigueñas, ese matiz delicado que asoma apenas en el cáliz de la rosa sulfúrea. La primera impresión, repito, era de admiración. Pero la segunda era de crítica. Había en su rostro algo sutilmente inarmónico, cierta tosquedad de expresión, cierta dureza, quizá, en la mirada, cierta soltura en el labio, que hacían imposible la perfecta belleza del conjunto. Pero estos fueron, por supuesto, pensamientos ulteriores. En aquel instante me di cuenta solamente de que me hallaba en presencia de una mujer muy hermosa, y de que ésta me preguntaba la razón de mi visita. Hasta entonces no había comprendido yo cuán delicada era la misión que me llevaba allí. Tengo el gusto, le dije, de conocer a su padre. Era una introducción torpe, y ella me lo hizo sentir. No hay nada común entre mi padre y yo, me dijo. Yo no le debo nada, y sus amigos no son los míos. A no haber sido por el finado Sir Carlos Baskerville,
y por otros corazones bondadosos, me habría muerto de hambre por lo que dependía de mi padre. A propósito de Sir Carlos Baskerville. Precisamente es por él por lo que he venido a ver a usted. Se desvanecieron las pecas en el rostro de la joven. ¿Qué puedo decir yo sobre él?, me preguntó, mientras sus dedos jugaban nerviosamente con la tecla de los espacios de su máquina. ¿Lo conoció usted, no es cierto? He dicho ya que debo muchísimo a sus bondades. Si estoy en condiciones de poder sostenerme sola, en gran parte lo debo al interés que él se tomó por mejorar mi situación desgraciada. ¿Se escribía usted con él? La señora Lyons alzó vivamente sus ojos castaños, con un relámpago de cólera en ellos. ¿Qué se propone usted con sus preguntas?, exclamó en tono áspero. Me propongo evitar un escándalo público. Mejor es que las haga aquí, me parece, y no que el asunto tenga que pasar a otras manos. La señora Lyons guardó silencio, y la palidez de su rostro se acentuó. Después levantó otra vez los ojos y asumió una expresión un tanto inquieta y provocadora. Está bien, contestaré, me dijo. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Se escribía usted con Sir Carlos? Le he escrito, efectivamente, 1 o 2 veces, para agradecerle su delicadeza y su generosidad. ¿Tiene usted las fechas de esas cartas? No. ¿Se vio usted con él alguna vez? Sí, 1 o 2 veces, cuando vino a Coombe. Era un hombre muy modesto, y prefería hacer el bien en secreto. Pero si usted lo vio 1 o 2 veces apenas, y si le ha escrito tan solo 1 o 2 cartas, ¿cómo llegó a conocer él suficientemente los asuntos de usted para poder ayudarla, según dice usted que lo ha hecho? La señora Lyons afrontó la dificultad con el mayor desembarazo. Había varios caballeros que conocían mi triste historia y que se unieron para ayudarme. Uno de ellos era el señor Stapleton, vecino y amigo íntimo de Sir Carlos. Este es un hombre excepcionalmente bueno, y por medio de él fue como Sir Carlos se enteró de mis asuntos. Ya sabía yo que Sir Carlos Baskerville había hecho al señor Stapleton su limosnero, en varias ocasiones, de modo que esta declaración de la señora Lyons tenía para mí el sello de la verdad. ¿Le escribió usted alguna vez a Sir Carlos para pedirle que se viera con usted?, continué. La joven se sonrojó otra vez, irritada. A la verdad, señor, que me hace usted una pregunta muy extraordinaria. Lo siento, señora, pero insisto en ella. Contestaré, entonces. No, seguramente, no. No. Le dije. ¿Ni el mismo día de la muerte de Sir Carlos? En un instante desapareció el sonrojo, y tuve delante de mí un rostro mortalmente pálido. Sus labios secos no pudieron expresar el no que vi, más bien que oí, que formulaban. Su memoria la engaña, seguramente, dije. Hasta puedo citar un pasaje de su carta. Decía usted, tenga la bondad de quemar esta carta, se lo ruego a usted que es un caballero, y no se olvide de estar en el portillo a las 10. Y creí que la joven iba a perder el sentido, pero se repuso haciendo un esfuerzo supremo. Ya no hay, entonces, caballeros, balbuceó. Comete usted una injusticia con Sir Carlos. Él quemó la carta. Pero a veces una carta puede ser legible aunque esté quemada. ¿Reconoce usted, pues, que la ha escrito? Sí, la escribí, exclamó, vaciando el alma en un torrente de palabras, la escribí. ¿Por qué habría de negarlo? No tengo ningún motivo para abochornarme de eso. Quería que él me ayudara. Estaba segura de que, si podía tener una entrevista con él, conseguiría lo que necesitaba. Por esto le pedí que me viera. Pero, ¿por qué a aquella hora? Porque acababa de saber que se iba a Londres al día siguiente y que su ausencia duraría meses. Había también razones que me impedían poder estar allá más temprano. Pero, ¿por qué una cita en el parque, en lugar de una visita en la casa? ¿Cree usted, entonces, que una mujer puede ir sola a una hora como esa a la casa de un soltero? Perfectamente. ¿Qué sucedió cuando usted llegó allá? No fui nunca. Señora. Nunca. Se lo juro por lo que considero más sagrado. No fui nunca. Ocurrió algo que me impidió ir. ¿Qué fue? Esto es un asunto privado.
No puedo decirlo. ¿Reconoce usted, entonces, haber pedido una cita a Sir Carlos, a la misma hora y en el mismo sitio en que cayó muerto, aun cuando después no haya concurrido usted a ella? Así es. Volví a interrogarla, una vez y otra vez, pero no pude ir más allá de este punto. Señora Lyons, le dije, levantándome para dar por terminada esta entrevista tan larga y tan poco decisiva. Usted se echa encima una responsabilidad muy grande y se coloca en una posición muy falsa al no hacer una confesión absolutamente franca de todo lo que sabe. Si llego a tener que recurrir a la ayuda de la policía, usted verá cuán seriamente se ha comprometido. Si su posición es inocente, ¿por qué negó usted en primera instancia haber escrito a Sir Carlos en aquella fecha? Porque temía que se sacara de ello una conclusión falsa y que me viera yo envuelta en un escándalo. ¿Y por qué tenía usted tanto interés en que Sir Carlos destruyera su carta? Bien lo sabrá usted que ha leído la carta. Yo no he dicho que haya leído toda la carta, pero ha citado una parte de ella. Cité la postdata. Como le dije a usted, la carta había sido quemada y no estaba en condiciones de poder ser leída, salvo aquella sola parte. Le pregunto una vez más, señora, ¿por qué se afanaba usted tanto porque Sir Carlos destruyera la carta que recibió de usted el día de su muerte? El asunto es muy reservado. Mayor razón todavía para que trate usted de evitar una investigación pública. Se lo diré entonces. Si usted ha oído algo de mi desgraciada historia, sabrá que yo hice un matrimonio precipitado y que muy pronto tuve motivos para lamentarlo. He oído decir eso. La vida ha sido para mí una persecución incesante, de parte de un marido que aborrezco. La ley está en su favor, y pesa constantemente sobre mí la posibilidad de que llegue a obligarme a vivir con él. Cuando escribí la carta a Sir Carlos acababa de saber que podía tener una esperanza de reconquistar mi libertad con tal de que pudiera hacer ciertos gastos. Esto significaba todo para mí, tranquilidad de espíritu, felicidad, dignidad, todo. Entonces, como conocía la generosidad de Sir Carlos, pensé que, si él oía las cosas de mis propios labios, seguramente se decidiría a ayudarme. Entonces, ¿cómo se explica que no haya ido usted a la cita? Porque en el intervalo recibí de otras manos la ayuda que necesitaba. Y si fue así, ¿por qué no escribió a Sir Carlos explicándole las cosas? Así lo habría hecho, a no haber visto a la mañana siguiente en el diario, que había muerto. Las declaraciones de la señora Lyons concordaban entre sí, coherentemente, y todas las preguntas que le hice, para ver si conseguía desvirtuarlas, resultaron infructuosas. Para comprobarlas solo tenía un medio, averiguar si, efectivamente, había entablado ella una acción de divorcio contra su marido, en aquella ocasión, en los días que siguieron al de la tragedia. No me parecía fácil que la dama se hubiera atrevido a decirme que no había ido a Baskerville Hall, si realmente hubiera estado allí, porque para hacer este viaje habría necesitado un coche, y, además, no habría podido estar de regreso de Coombe hasta las primeras horas de la mañana siguiente. Una excursión semejante no podía permanecer mucho tiempo en secreto si había alguien interesado en averiguarla. Lo más probable era, por consiguiente, que me hubiera dicho la verdad, o, por lo menos, una parte de ella. Salí de allí chasqueado y descorazonado. Una vez más había ido a estrellarme contra la muralla infranqueable que parecía cerrar todos los caminos que tomaba yo para llenar mi misión. Pero cuanto más pensaba en el rostro de la señora Lyons y en su manera de ser, tanto más me convencía de que algo me había ocultado. ¿Por qué se había puesto tan pálida? ¿Por qué se había resistido a toda confesión y había hecho necesario que ésta le fuese arrancada? ¿Por qué había guardado tan completo silencio cuando ocurrió la tragedia? La explicación de todo esto no podía ser, por cierto, tan inocente como la que ella había querido hacerme creer. Pero, por el momento, no me era posible adelantar nada en esta dirección, tenía que volver al otro hilo, al que había que buscar entre las cabañas de piedra, en el centro mismo del páramo. Y los datos que tenía a este respecto eran vagos por demás. Pude convencerme de ello al ver, cuando regresaba en el carruaje, que, unas tras otras, todas las colinas mostraban vestigios de sus antiguos pobladores. La única indicación de Barrymore era que el desconocido vivía en una de estas cabañas abandonadas, pero había centenares de ellas esparcidas en toda la extensión del páramo.
Tenía, sin embargo, mi propia experiencia por guía, desde que ésta me había hecho ver al hombre, de pie en la cima de Picacho Negro. Este había de ser, por lo tanto, el centro de mis pesquisas. Desde allí me pondría a explorar, una por una, todas las cabañas del páramo, hasta dar con la que buscaba. Y si aquel hombre estaba dentro de ella, yo habría de saber de sus propios labios, revólver en mano, si era necesario, quién era y por qué nos perseguía tan tenazmente. Podía habérsenos escabullido en el tumulto de la calle Regent, pero le costaría mucho hacer lo mismo en el páramo desierto. Y, si al dar con la cabaña no encontraba en ella a su ocupante, me quedaría allí todo el tiempo que fuera necesario hasta que el hombre volviese. A Holmes se le había escapado en Londres, sería para mí un verdadero triunfo atraparlo aquí, en su cueva, cuando mi maestro había fracasado en la empresa. Hasta entonces la fortuna nos había sido siempre contraria en toda esta larga pesquisa, pero al fin vino en mi ayuda. Y el heraldo de la buena suerte no fue otro que el señor Frankland, que, con sus patillas grises y su cara arrebatada, estaba de pie junto al portón de su jardín, sobre la carretera por donde yo volvía. «Buenos días, doctor Watson», gritó con insólito buen humor. «Es verdaderamente necesario que les dé usted un descanso a sus caballos, y que entre a tomar un vaso de vino y a felicitarme». Después de lo que había oído decir sobre la manera como Frankland trataba a su hija, mis sentimientos hacia él estaban lejos de ser amistosos, pero deseaba despachar a Perkins al break para quedarme solo, y la ocasión era buena. Bajé del carruaje y envié un recado a Sir Enrique, haciéndole saber que regresaría a pie, a tiempo para la comida. Después seguí a Frankland hasta el comedor de su casa. «Hoy es un gran día para mí, señor». «Uno de los verdaderos días de fiesta de mi vida», exclamó entre risitas ahogadas. «He llevado a buen término un doble acontecimiento. Quiero enseñarles a los de estos barrios que la ley es ley, y que aquí hay un hombre que no tiene miedo de invocarla. He conseguido que quede establecido el derecho del fisco a abrir un camino por el centro del parque del viejo Middleton, por el mismo medio de él, señor, a unas 100 yardas de la puerta principal de la casa. ¿Qué me dice usted de esto? Yo he de enseñarles a estos potentados que no pueden pisotear, sin más ni más, los derechos del pueblo. Dios los confunda. Y he hecho cerrar el bosque donde los de Fernworthy acostumbraban a hacer sus picnics. Esta maldita gente cree, según parece, que el derecho de propiedad no existe, y que pueden meterse donde les plazca, con sus paquetes y con sus botellas. Los dos casos han sido fallados, doctor Watson, y ambos en mi favor. No había vuelto a tener un día como este desde que hice condenar a Sir John Morland por contravención a causa de haber estado cazando en su propio parque. ¿Cómo diablos consiguió eso? Vea el expediente, señor. Vale la pena leerlo. Frankland contra Morland, Tribunal de Queen's Bench. Me costó 1000 pesos pero conseguí la sentencia. ¿Y qué ha ganado con ella? Nada, señor, nada. Tengo la satisfacción de decir que no me guiaba ningún interés particular en el asunto. Yo procedo siempre en estas cosas pura y sencillamente por un sentimiento de deber público. No tengo la menor duda, por ejemplo, de que los de Fernworthy me quemarán en efigie esta noche. La última vez que lo hicieron, les dije a los de la policía que debían impedir estos vergonzosos espectáculos. La policía de la provincia se halla en un estado escandaloso, señor, y no me ha prestado protección que tengo derecho. El juicio Frankland contra Regina pondrá este desbarajuste a los ojos del público. Les dije que habían de llegar a arrepentirse de la manera como me habían tratado, y mis palabras han resultado ya ciertas. ¿Cómo?, pregunté. El anciano adoptó un aire de muy entendido. Yo les podría decir lo que ellos se están muriendo por saber, pero nada podrá inducirme a ayudar en ninguna forma a esos pícaros. Hasta aquel momento yo había estado buscando a mi alrededor alguna excusa para poder librarme de la charla del viejo pleitista, pero entonces empecé a sentir deseos de oírlo. Conocía bastante la naturaleza contradictoria del viejo pecador para comprender que la menor muestra de interés sería el medio más seguro de cortar sus confidencias. Algún cazador furtivo, tal vez, dije en tono indiferente. Ja, mi amigo, algo muchísimo más importante que eso. ¿Qué me dice del prófugo que está en el páramo? Me estremecí. ¿Quiere usted decir que sabe dónde está?
Pregunté. Puedo no saber exactamente dónde está, pero estoy completamente seguro de que podría ayudar a que la policía le echara el guante. ¿Nunca se le ocurrió a usted que el mejor medio de dar con ese hombre era descubrir dónde conseguía su alimento y seguirle entonces la pista? Frankland iba acercándose a la verdad, de una manera bastante desagradable. Sin duda, dije, pero, ¿cómo sabe usted que está en alguna parte del páramo? Lo sé porque he visto con mis propios ojos al mensajero que le lleva la comida. Se me oprimió el corazón pensando en Barrymore. Era asunto serio verse en las manos de este viejo entrometido y perverso. Pero lo que dijo enseguida me quitó un gran peso de encima. Le ha de causar a usted sorpresa el saber que el que le lleva la comida es un muchacho. Lo veo todos los días con el catalejo que tengo en la azotea. Pasa siempre por el mismo camino y a la misma hora, ¿y a quién habría de ir a ver sino al prófugo? Esta sí que era suerte. Pero reprimí toda demostración de interés. Un muchacho. Barrymore había dicho que nuestro desconocido era servido por un muchacho. Con la pista de este, y no con la del prófugo, era con lo que había tropezado Frankland. De modo que, si conseguía averiguar lo que el viejo sabía, me evitaría una larga y fatigosa pesquisa. Pero la incredulidad y la indiferencia eran, evidentemente, mis cartas más fuertes en el juego. Me parece que es, tal vez, mucho más probable que se trate en este caso del hijo de alguno de los pastores del páramo, que le lleva la comida a su padre. El más pequeño indicio de contradicción hacía saltar chispas del viejo autócrata. Sus ojos me miraron de una manera perversa, y las patillas grises se le erizaron como a un gato irritado. «De veras, señor», me dijo, y agregó señalando la extensión del páramo, ¿ve usted allá arriba el picacho negro? Bueno. ¿Ve usted más allá aquella colina baja, con un matorral de espinos en la cumbre? Pues esa es la parte más pedregosa de todo el páramo. ¿Y cree usted que eso sea un sitio adecuado para que vaya a estacionarse en él un pastor? Su conjetura, señor, es enteramente absurda. Le dije, suavemente, que reconocía haber hablado sin estar en posesión de todos los hechos. Mi sumisión le agradó y lo llevó a hacerme nuevas confidencias. Puede usted estar seguro, señor, de que tengo siempre muy buenas razones en que apoyarme cuando llego a una conclusión. He visto al muchacho, una vez y otra vez, siempre con su atado, todos los días, y, en ocasiones, 2 veces por día, he podido verlo. Pero espere un momento. ¿Me engañan mis ojos, o se está moviendo algo en este instante en la falda de aquella colina? La colina indicada estaba a algunas millas de distancia, pero pude ver distintamente un pequeño punto negro sobre el fondo verde oscuro. «Venga, señor, venga», me gritó Frankland, lanzándose escalera arriba, «verá usted las cosas por sus propios ojos y podrá juzgar por sí mismo». El catalejo, un formidable anteojo montado sobre un trípode, estaba sobre el techo de zinc liso de la casa. Frankland aplicó el ojo a él y dio un grito de alegría. «Pronto, doctor Watson, pronto, antes de que pase al otro lado». Efectivamente, se veía un chicuelo con un atado al hombro, que subía lenta y trabajosamente la colina. Cuando llegó a la cima vi destacarse por un momento su figura andrajosa y extraña contra el cielo azul frío. El muchacho echó una mirada a su alrededor, con expresión furtiva y disimulada, como quien teme ser seguido, y desapareció del otro lado. ¿Y tenía razón yo? Seguramente, este muchacho parece estar desempeñando una comisión secreta. ¿Y qué clase de misión es la que desempeña? Esto lo podría adivinar hasta un comisario de policía de los que tenemos por acá. Pero por mí no han de saber ellos una sola palabra, y lo comprometo a que guarde el secreto usted también, doctor Watson. Ni una palabra. ¿Entiende? Haré como usted quiera. Se han portado conmigo de una manera vergonzosa. Cuando salgan a luz los hechos en el juicio, Frankland contra Regina, me atrevo a decir que el país se estremecerá indignado. Nada podría inducirme a ayudar en ninguna forma a la policía. Por ellos, bien podía haber sido mi persona y no mi efigie lo que aquellos pillos quemaron en la hoguera. Usted no se marcha ya, por cierto. Tiene que acompañarme a vaciar un vaso en honor de este gran día. Pero me resistí a todas sus solicitaciones, y logré disuadirlo también de su propósito de acompañarme a casa.
mientras él me estuvo mirando desde el portón de su jardín, me mantuve en el camino, pero después salí de él, para cortar a través del páramo, hacia la colina pedregosa detrás de la cual había desaparecido la figura del muchacho. Todo parecía obrar entonces en favor de mis propósitos, y juré que no sería por falta de energía o de perseverancia por lo que podría desaprovechar yo la ocasión que la fortuna acababa de ponerme en el camino. La tarde caía ya cuando llegué a la cumbre de la colina, y las dilatadas pendientes que se extendían a mis pies presentaban de un lado un tinte verde dorado, y una sombra gris del otro. Una niebla baja se extendía sobre el lejano horizonte, de la que surgían las fantásticas sombras de Belliver y del picacho de la zorra. No se notaba un solo rumor, un solo movimiento en toda la vasta extensión del páramo. Un gran pájaro gris, una gaviota o chorlito, se cernía allá arriba, en el cielo azul. Este pájaro y yo parecíamos ser allí, bajo la inmensa bóveda, los únicos seres vivientes. La inutilidad de mi visita, la sensación de aquella soledad, y el misterio y la urgencia de mi tarca, todo esto me hizo palpitar ansiosamente el corazón. El muchacho no aparecía por ninguna parte. Pero a mis pies, en una garganta entre las colinas había un círculo de cabañas de piedra, y en medio de ellas surgía una con techo suficiente todavía para servir de abrigo contra el tiempo. Esta debía ser la madriguera donde se agazapaba el desconocido. Al fin tenía el pie en el umbral de su escondrijo, al fin tenía en el puño su secreto. Al acercarme a la cabaña, andando tan cautelosamente como lo habría hecho Stapleton al llegar con su red lista junto a una mariposa parada, pude ver que, efectivamente, aquel sitio había sido aprovechado para habitación. Un sendero borroso entre los guijarros llevaba a la arruinada abertura que servía de entrada a la cabaña. Todo estaba en silencio dentro de ella. El desconocido podía estar allí emboscado, o podía andar vagando por el páramo. Se me excitaron los nervios con la sensación de la aventura. Tirando a un lado el cigarrillo, puse la mano en la culata de mi revólver y, avanzando rápidamente, hasta la puerta, miré al interior. La cabaña estaba vacía. Pero había en ella claros indicios de que no seguía yo una pista falsa. Allí era, positivamente, donde vivía el hombre. Varias frazadas envueltas en un capote impermeable yacían sobre aquellas mismas losas donde en otro tiempo había dormitado el hombre de la edad de piedra. Las cenizas de un fuego se amontonaban en un tosco brasero. Junto a este se veían varios utensilios de cocina y un cubo de agua casi lleno. Un montón de cajas de lata, vacías, indicaba que el sitio estaba ocupado hacía ya tiempo, y, cuando mis ojos se hubieron adaptado a la luz confusa, vi en un rincón un vasito de hojalata, y una botella de aguardiente con un resto todavía. Una piedra lisa, en el centro de la cabaña, hacía las veces de mesa, y sobre ella había un pequeño bulto atado con un lienzo, el mismo bulto, quizá, que había visto yo, por medio del anteojo, sobre el hombro del muchacho. Contenía un pan entero, una lengua en lata y 2 cajas de duraznos en conserva. Cuando volví a dejar el atado en su sitio, después de este examen, el corazón me dio un salto al ver, debajo de él, una carilla de papel escrita. La levanté, y he aquí lo que leí en ella, toscamente garabateado con lápiz: el Dr. Watson ha ido a Coombe. Por un momento me quedé con el papel en la mano, tratando de conjeturar la razón de aquel breve mensaje. Era yo, entonces, y no Sir Enrique, el que estaba siendo objeto de la persecución de este hombre desconocido. Por lo que veía, aquel día, por lo menos, no me había seguido él mismo, sino que había puesto un agente, el muchacho, quizás, sobre mi rastro, y ahí estaba el informe de este. Probablemente no había dado yo un paso, desde que estaba en el páramo, que no hubiera sido observado y comunicado. Siempre esta misma sensación de una fuerza invisible, de una red sutil echada sobre nosotros con infinita destreza y cuidado, tan sutil y tan tenue, que solo en algún momento supremo era cuando uno se daba cuenta de que estaba realmente envuelto en sus mallas. Si había un informe, este no sería seguramente ni el primero ni el único, de modo que eché una ojeada por la cabaña, buscando otros. Pero no vi señales de nada de esto, ni pude descubrir tampoco nada que me indicara la índole o las intenciones del hombre que vivía en tan singular paraje, salvo que debía ser de costumbres espartanas, y que se preocupaba poco de las comodidades de la vida. Al ver el techo todo agrietado,
y pensando en las fuertes lluvias, comprendí cuán firme e inmutable debía ser el propósito que lo retenía en tan inhospitalario refugio. ¿Era este nuestro perverso enemigo, o era, por ventura, nuestro ángel guardián? Juré que no saldría de allí hasta no saber a qué atenerme. Afuera, el sol se ocultaba ya, y el poniente resplandecía de escarlata y oro. Su reflejo reverberaba con parches sangrientos en las lejanas charcas de la gran ciénaga. Allí estaban las dos torres de la mansión de los Baskerville, y un distante borrón de humo que indicaba la aldea de Grimpen. Entre estos dos puntos, y detrás de la colina, estaba la casa de los Stapleton. Todo era dulce y blando y apacible a la dorada luz de la tarde. Sin embargo, al contemplar el cuadro, mi alma no compartía la paz de la naturaleza, se estremecía ante la vaguedad y el terror de aquella entrevista, que cada instante que pasaba iba trayendo cada vez más cerca. Con los nervios excitados, pero firme en mi resolución, fui a sentarme dentro de la cabaña y esperé con sombría paciencia la llegada de su ocupante. Y, entonces, al fin, lo oí. Llegó desde lejos hasta mí el débil rumor del tacón de una bota al golpear contra una piedra. Luego otro golpe, y después otro y otro, cada vez más cerca. Retrocedí al rincón más oscuro, y amartillé el revólver dentro del bolsillo, resuelto a no descubrirme hasta que no hubiera podido ver algo del desconocido. Se produjo una larga pausa que me demostró que el hombre se había parado. Luego, otra vez fueron aproximándose las pisadas, y enseguida, delante de mí, se dibujó en el suelo una sombra, a través de la entrada de la cabaña. La tarde es muy hermosa, mi querido Watson, oí decir a una voz bien conocida, creo firmemente que estará usted más cómodo aquí fuera. Capítulo 12. La muerte en el páramo. Por un momento me quedé sin respiración, no pudiendo dar crédito a mis oídos. Al fin recobré los sentidos y la voz, mientras sentía como si me hubieran quitado instantáneamente del alma el peso de una responsabilidad abrumadora. Aquella voz fría, incisiva, irónica, solo podía ser de un hombre en el mundo. «Holmes», grité, «salga», dijo este, «y hágame el favor de tener cuidado con el revólver». Me agaché para pasar por debajo del tosco dintel, y allí fuera estaba él, sentado en una piedra, con sus ojos grises que bailaban de contento al fijarse en mi expresión estupefacta. Estaba flaco y desencajado, pero sereno y alerta, con su afilada cara bronceada por el sol y curtida por el viento. Parecía, con su traje de lanilla y su sombrero de paño, uno de tantos turistas del páramo, y con ese amor gatuno al aseo personal que era una de sus características, se había dado maña para que su barba estuviera tan suave y su ropa tan planchada como si se hallara en sus aposentos de la calle Baker. Nunca en mi vida he sentido tanta alegría al ver a alguno, dije, mientras le estrechaba la mano. ¿O tanto asombro, eh? Sí, fuerza es confesarlo. Le aseguro, sin embargo, que no ha sido usted solo el sorprendido. Yo no tenía la menor idea de que usted había dado con mi fortuito asilo, y mucho menos que se hallaba dentro de él, solo lo supe cuando estuve a 20 pasos de aquí. ¿Mis pisadas, supongo? No, Watson, me parece que no podría llegar a distinguir sus pisadas entre todas las pisadas del mundo. Si usted desea seriamente chasquearme alguna vez, le aconsejo que cambie de cigarrero, porque siempre que vea yo la colilla de un cigarrillo marcado Bradley, calle Oxford, sabré que mi amigo Watson anda por la vecindad. Puede verla usted, allí, junto al sendero. Usted la tiró, cegaramente, en el momento supremo, cuando cargó contra la cabaña desierta. Exactamente. Pensé todo eso. Y, como conozco su tenacidad admirable, estaba convencido de que usted estaría allí de emboscada, con alguna arma a mano, esperando que volviera el inquilino. ¿De modo que usted pensó, positivamente, que yo era el criminal? No. Yo no sabía quién era el que vivía aquí, pero estaba resuelto a averiguarlo. Magnífico, Watson. ¿Y cómo pudo localizarme? Me vio, quizás, la noche de la batida que dieron ustedes al prófugo, cuando cometí la imprudencia de dejar que la luna se levantara detrás de mí. Sí, lo vi entonces. Y seguramente ha andado registrando todas las cabañas hasta llegar a esta. No, habían visto a su muchacho, y esto me dio un indicio del sitio que debía registrar. El viejo con el anteojo, sin duda.
No pude descubrir qué demonios era eso la primera vez que vi reflejarse la luz en el lente. Usted, en uno de sus informes, me dio después la clave del enigma. Holmes se levantó y echó una ojeada dentro de la cabaña. Ajá. Veo que Cartwright ha traído provisiones. ¿Qué papel es este? ¿Ha estado usted, entonces, en Coombe Tracey, no es eso? Sí. ¿A ver a la señora Laura Lyons? Exactamente. Muy bien pensado. Veo que nuestras averiguaciones han estado desarrollándose en líneas paralelas, y, cuando unamos nuestros resultados, creo que habremos llegado a un conocimiento perfectamente completo de la cuestión. Ojalá. Me alegro con toda el alma de que usted esté aquí, porque, a la verdad, la responsabilidad y el misterio estaban, haciéndose, una y otro, demasiado para mis nervios. Pero ¿cómo, en nombre del cielo, ha venido usted aquí, y en qué ha estado ocupado? Lo hacía usted en Londres, trabajando en aquel caso de Chantilly. Esto era lo que yo quería que usted creyese. De modo que usted se sirve de mí, y, sin embargo, no confía en mí, exclamé con alguna amargura. Creo haberme hecho merecedor de mejor trato, Holmes. Mi querido amigo, su ayuda ha sido para mí inapreciable en este y en muchos otros casos, y le ruego me disculpe si, al parecer, me he burlado de usted. A decir verdad, si lo hice fue, en parte, por su misma seguridad. Mis cálculos sobre el peligro que usted corría fue lo que me obligó a venir aquí, vigilar las cosas de cerca. Si yo hubiera estado con usted y con Sir Enrique, es evidente que mi punto de vista habría sido el mismo de ustedes, y que mi presencia habría servido para que nuestros muy formidables enemigos se pusieran en guardia. De este modo, en cambio, he podido desenvolverme como no hubiera llegado a hacerlo, probablemente, si hubiese estado viviendo en el Hall, y sigo siendo siempre un factor desconocido en el asunto, pronto para echar sobre el todo mi peso en el momento crítico. Pero, ¿por qué tenerme a obscuras? Porque el que usted supiese las cosas no nos habría favorecido en nada, y probablemente hubiera servido solo para descubrirme. Usted habría querido decirme algo, o, dada su bondad, habría querido traerme algunas comodidades, y con esto se hubiera corrido un riesgo innecesario. Traje conmigo a Cartwright, ¿se acuerda?, aquel muchacho de la oficina de mensajeros, y este ha estado encargado de satisfacer mis pocas necesidades, un pan y un cuello limpio. ¿Qué más necesita uno? Me ha suministrado, también, un par de ojos extra sobre un par de piernas muy activas, y una y otra cosa han sido para mí inestimables. Entonces, mis informes se han perdido todos, dije con voz trémula al recordar el trabajo y el orgullo con que los había hecho, y Holmes sacó del bolsillo un lío de papeles. Aquí tiene todos sus informes, mi querido amigo, y bastante ajados, por cierto, a causa de las consultas. Hice un arreglo excelente, gracias al cual solo han perdido un día en el camino. Tengo que felicitarlo sobremanera, Dr. Watson, por el celo y la inteligencia que ha demostrado usted en un caso tan extraordinariamente difícil. Yo estaba un poco enfurruñado todavía por el engaño de que había sido víctima, pero el calor con que Holmes hizo este elogio alejó de mi espíritu el disgusto. Reconocí, también, en conciencia, que él tenía razón en lo que decía, que, efectivamente, había sido mucho mejor, para nuestro propósito, que yo no hubiera sabido que él estaba en el páramo. Así está bien, me dijo, al ver que se disipaban las sombras de mi rostro, y ahora, cuénteme el resultado de su visita a la señora Laura Lyons. No me ha sido difícil adivinar que usted había ido allá solo para ver a ella, porque sé que esta es la única persona de Coombe Tracey que podría sernos útil en el asunto. Tan es así que, si no hubiese ido usted, hoy, con toda seguridad habría ido yo mañana. El sol se había puesto y la oscuridad se extendía sobre el páramo. El aire estaba helado, y nos metimos en la cabaña en busca de abrigo. Allí, sentados uno al lado del otro, a la luz del crepúsculo, le conté mi conversación con la dama. Tanto interés despertó en Holmes mi relato, que tuve que repetir parte de él 1 y 2 veces para que se diera por satisfecho. Esto es muy importante, dijo cuando hube terminado, viene a llenar un boquete que yo no había podido cerrar en este asunto tan complejo. Usted sabe, quizá, que existe una intimidad estrecha entre esta señora y el individuo Stapleton. No sabía nada de eso.
No cabe ninguna duda al respecto. Se ven, se escriben, hay una inteligencia completa entre ellos. Ahora bien, estas relaciones ponen en nuestras manos un arma muy poderosa. Si pudiera usarla, aunque solo fuera para separarlo a él de su mujer, Amigo Watson, voy a darle ahora algunas informaciones, en cambio de todas las que usted me ha suministrado. La señora que ha pasado hasta aquí por hermana, es, en realidad, la esposa de Stapleton. Santo Dios, Holmes. ¿Está seguro de lo que dice? ¿Cómo hubiera permitido él, entonces, que Sir Enrique se enamorara de ella? Lo de que Sir Enrique se enamorara no podía hacer daño a nadie, salvo al mismo Sir Enrique. Buen cuidado tuvo el hombre, eso sí, de que Sir Enrique no le hiciera el amor a su mujer, como usted mismo lo vio. Repito que esta señora es la esposa y no la hermana de Stapleton. Pero, ¿para qué esta superchería tan elaborada? Porque Stapleton previó que ella podría serle muchísimo más útil si la presentaba en el carácter de mujer libre. Todos mis instintos disimulados, todas mis vagas sospechas, tomaron forma de repente y se concentraron sobre el naturalista. En este hombre impasible, descolorido, con su sombrero de paja y su red de cazar mariposas, me parecía ver algo terrible, un ser de infinita paciencia y astucia, de cara sonriente y corazón sanguinario. ¿Este es, entonces, nuestro enemigo? ¿Este es el que nos perseguía en Londres? Así descifro yo el enigma. Y la prevención debe haber salido de ella. Exactamente. Medio visible, medio conjeturable, se diseñó el fantasma de una monstruosa infamia en medio de las tinieblas que por tanto tiempo me habían rodeado. Pero, ¿está seguro, Holmes? ¿Cómo sabe usted que esta mujer es la esposa de Stapleton? Vea. La primera vez que se vio con usted, el hombre se olvidó de contarle un fragmento real de autobiografía, que, me atrevo a decirlo, ha de haber lamentado él muchas veces. Este individuo, como usted me lo hizo saber, ha sido maestro de escuela en el norte de Inglaterra. Ahora bien, no hay rastro más fácil de seguir que el de un maestro de escuela. Existen agencias escolares por medio de las cuales se puede identificar a todo hombre que haya ejercido esta profesión. Una ligera investigación me hizo saber que una escuela se había arruinado en atroces circunstancias y que el propietario de ella había desaparecido con su mujer. Todas las señas concordaban, salvo el nombre, que era diferente. Y, cuando supe que el desaparecido había sido aficionado a la entomología, la identificación fue completa. Las tinieblas se desvanecían, pero las sombras ocultaban mucho todavía. Entonces, si el hombre es casado, ¿qué clase de relaciones son las que tiene con él, según usted dice, la señora Laura Lyons? Pregunté. Este es uno de los puntos que las pesquisas de usted han puesto en claro. Su entrevista con la señora Lyons ha despejado muchísimo la situación. Yo no sabía nada de que existiera un proyecto de divorcio entre ella y su marido. Ahora bien, como la señora Lyons cree que Stapleton es un hombre libre, espera, sin duda, llegar a ser su esposa. ¿Y cuándo se desengañe? Bueno, entonces puede resultar que la dama no sea útil. Lo primero que tenemos que hacer ahora es verla, los dos juntos, mañana mismo. Diga, Watson, ¿no cree usted que hace ya bastante rato que está fuera de su puesto? Usted debería estar ahora en Baskerville Hall. Las últimas bandas rojizas se habían desvanecido en Occidente y la noche había cerrado sobre el páramo. Unas cuantas estrellas empañadas centelleaban en un cielo color violeta. La última pregunta, Holmes, dije, levantándome. Seguramente, no hay ya necesidad de secretos entre usted y yo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué se propone él? La voz de Holmes se hizo profunda al contestarme. Se trata de un crimen, Watson, de un crimen refinado, alevoso, a sangre fría. No me pregunte detalles. Mis redes van estrechándose sobre él, así como las de él están sobre Sir Enrique, y, gracias a usted, ahora ya está casi en mi poder. Solo un peligro puede amenazarnos. El de que él dé el golpe antes de que nosotros estemos en situación de hacer lo mismo. Un día más, dos cuando mucho, y mi caso estará completo, pero, hasta entonces, cuide a su protegido tan solícitamente como una madre amorosa vela por su hijo enfermo. Su salida de hoy está justificada, y, sin embargo,
casi desearía que no se hubiera usted de él separado. Un grito terrible, un prolongado alarido de terror y angustia, surgió de repente del páramo silencioso. Fue un grito horroroso, que me heló la sangre en las venas. «Oh, Dios mío», exclamé con voz ahogada. «¿Qué es eso? ¿Qué significa?» Holmes se había puesto de pie en un salto, y vi su silueta, negra y atlética, a la entrada de la cabaña, con los hombros agachados, la cabeza estirada hacia adelante, sondeando la oscuridad. «Silencio», murmuró, «silencio». El grito había sido estridente a causa de su vehemencia, pero parecía haber salido de algún sitio lejano en la sombría llanura. De pronto volvió a resonar en nuestros oídos, más cerca, más fuerte, más desesperado que antes. «¿Dónde es?», susurró Holmes, y por la vibración de su voz me di cuenta de que él también, el hombre de hierro, temblaba como una hoja. «¿Dónde es, Watson?» «Allá, creo», dije, señalando un sitio en la oscuridad. «No, allá más bien». Otra vez, el grito de agonía cruzó los aires de la noche, mucho más fuerte y más próximo que nunca. Y un nuevo ruido se unió entonces a él, un gruñido profundo, ahogado, musical, y, sin embargo, amenazante, que crecía y decrecía como el murmullo sordo y constante del mar agitado. «El sabueso», gritó Holmes, «venga, Watson, venga». «Gran Dios. Si será ya demasiado tarde». Holmes había echado a correr velozmente por el páramo, y yo lo seguía, pegado a sus talones. Y entonces, de algún sitio en el terreno quebrado que teníamos delante, partió un grito desgarrador, un clamor postrero, y enseguida resonó un golpe sordo, pesado. Nos paramos y escuchamos. Ningún otro ruido rompió el silencio opresivo de aquella noche sin viento. Vi que Holmes se llevaba la mano a la frente, como si se sintiera trastornado. Luego dio con el pie un golpe en el suelo. «Nos ha vencido, Watson. Llegamos demasiado tarde». «No. Seguramente no. Qué loco he sido al no haber obrado. Y usted, Watson, vea lo que sucede por estar su puesto abandonado. Pero por Dios, que si ha sucedido lo peor, nosotros hemos de vengarlo». Echamos a correr ciegamente a través de la oscuridad, chocando contra las peñas, abriéndonos paso por entre las retamas espinosas, jadeando al subir las lomas, precipitándonos por las pendientes, siempre en dirección al sitio de donde habían salido los terribles alaridos. Toda vez que llegábamos a una altura, Holmes miraba ansiosamente a su alrededor, pero las sombras eran densas, y nada se agitaba sobre la tétrica superficie del páramo. «¿Ve usted algo?» «Nada». «Pero, oiga, ¿qué es eso?». Un quejido ahogado acababa de herir nuestros oídos. De pronto lo sentimos otra vez, a nuestra izquierda. En esta parte, una loma peñascosa venía a terminar bruscamente en una escarpa, rasa y alta, que dominaba una meseta sembrada de guijarros. Sobre el suelo escabroso de esta meseta se veía un bulto negro, irregular. Corrimos hacia él, y sus vagos contornos se delinearon en una forma precisa. Era un hombre, caído de bruces, con la cara contra el suelo, la cabeza doblada debajo del pecho formando un ángulo horrible, la espalda arqueada y el cuerpo apelotonado como si fuera a dar un salto mortal. Tan grotesca era esta actitud que por un momento no me di cuenta de que, en el quejido aquel, el infeliz había exhalado su alma. Ni un murmullo, ni un susurro salía ya del bulto sombrío sobre el cual nos inclinábamos. Holmes le puso la mano encima, y la retiró enseguida con una exclamación de horror. La trémula luz del fósforo que encendió entonces iluminó sus dedos llenos de coágulos y el horrible charco que iba ensanchándose poco a poco debajo del cráneo aplastado de la víctima. E iluminó también algo más que nos paralizó el corazón e hizo bambolear nuestras cabezas, el cuerpo de Sir Enrique Baskerville. Era imposible que Holmes y yo no reconociéramos aquel traje de lanilla particularmente rojiza, el mismo que vestía el baronet el día que vino a vernos en nuestro departamento de la calle Baker. No hicimos más que vislumbrarlo apenas, y, enseguida, el fósforo formó pábilo y se apagó, tal como se había apagado la esperanza de nuestros corazones. Holmes soltó un gruñido, y su cara se destacó blanca entre las sombras. «¡Ah, bestia!», grité con los puños apretados. «Oh, Holmes.
Nunca me perdonaré el haber abandonado a nuestro amigo a su suerte. Yo soy más culpable que usted, Watson. Para tener la acusación bien completa y redondeada he comprometido la vida de mi cliente. Este es el golpe más rudo que haya sufrido en mi carrera. Pero ¿cómo podía creer que arriesgaría su vida saliendo solo al páramo, a pesar de todas mis prevenciones? Que hayamos oído sus gritos. Dios mío, qué gritos, y que no nos haya sido posible salvarlo. ¿Dónde está el sabueso, esa bestia infernal que le ha causado la muerte? ¿Quién sabe si no se ha puesto a acecharnos emboscado entre estas rocas? ¿Y Stapleton, dónde está? Ha de pagar esta infamia. Sí, la pagará. Yo me cuidaré de eso. Tío y sobrino han sido asesinados, uno, mortalmente horrorizado al ver a una bestia que creyó sobrenatural, el otro, estrellado aquí, en su desesperada carrera para huir también de ella. Pero ¿cómo probar ahora la complicidad del hombre y de la bestia? Salvo por el gruñido que hemos oído, no podríamos jurar la existencia de esta última, puesto que Sir Enrique ha muerto, evidentemente, a consecuencia de la caída. Pero juro a Dios que, por astuto que sea, el individuo ha de estar en mis manos dentro de 24 horas. Estábamos de pie, uno a cada lado del cadáver destrozado, con el corazón lleno de amargura, agobiados por aquel desastre repentino e irreparable que había llevado a un fin tan lamentable todos nuestros largos y fatigosos esfuerzos. A poco salió la luna, entonces trepamos a la cresta de la escarpa de donde se había precipitado nuestro pobre amigo, y desde esta altura contemplamos el páramo lleno de sombras en parte plateado, en parte lóbrego. Allá lejos, a muchas millas de distancia, del lado de Grimpen, brillaba una luz fija y amarillenta. Solo podía proceder de la solitaria vivienda de los Stapleton. Al verla, solté una maldición tremenda y sacudí el puño en dirección a ella. ¿Por qué no nos apoderamos de él ahora mismo? Nuestra acusación no está completa. El individuo es precavido y astuto hasta el último extremo. No basta que sepamos, sino que podamos probar. Y si darnos un paso en falso, el canalla puede escapársenos. ¿Qué haremos entonces? Eso, lo veremos mañana, habrá tarea de sobra. Esta noche, lo único que tenemos que hacer es cumplir los últimos deberes con nuestro pobre amigo. Bajamos juntos por la pendiente casi a plomo, y nos acercamos al cadáver, cuyo bulto negro se destacaba netamente sobre los plateados guijarros. La agonía de aquellos miembros retorcidos me causó un espasmo de dolor y llenó mis ojos de lágrimas. Convendría ir a buscar gente, Holmes. Nosotros solos no podemos llevarlo todo el camino hasta la casa. Santa Dios, ¿está usted loco? Holmes había proferido un grito al inclinarse sobre el cadáver. Luego se había puesto a brincar y a reír de la manera más desatinada, y precipitándose hacia mí me estrechaba frenéticamente la mano. ¿Podía ser aquel Sherlock Holmes, siempre tan severo, tan dueño de sí mismo? ¿Quién hubiera creído posible llegar a verlo en semejante estado? La barba. El hombre tiene barba. ¿Barba? No es el baronet. Es mi vecino el presidiario. Con precipitación febril dimos vuelta al cadáver, y la barba pringosa apuntó hacia arriba, a la luz clara y fría de la luna. No podía haber error posible en la identificación de aquella frente combada, de aquellos ojos de animal, hundidos. Era, positivamente, la misma cara que yo había vislumbrado a la luz de la vela entre las rocas, la cara de Selden, el criminal. Entonces, instantáneamente, todo se hizo claro para mí. Recordé que el baronet había regalado a Barrymore sus ropas viejas. Y Barrymore había dispuesto de ellas, evidentemente, para ayudar a Selden en su fuga. Botines, camisa, gorra, todo era de Sir Enrique. La causa que había determinado esta tragedia estaba bastante obscura todavía, pero, al fin y al cabo, el hombre se había hecho acreedor a la pena de muerte, según las leyes de su país. Con el corazón rebosando de gratitud y júbilo recordé a Holmes el regalo del baronet a Barrymore. Entonces, las ropas han sido la causa de la muerte de este infeliz, dijo Holmes. Se ve bastante claro que el sabueso ha sido puesto sobre la pista por medio de algún objeto de Sir Enrique. Así se explica quizá que el animal haya perseguido a este hombre. Pero la cosa es muy extraña, a pesar de todo, ¿cómo pudo saber Selden, en la oscuridad, que el sabueso estaba sobre su rastro?
lo habrá oído. El simple hecho de oír el ladrido de un perro de presa en el páramo no puede haber llevado a un hombre endurecido como este a un paroxismo tal de terror que lo hiciera pedir socorro a gritos, desesperados, corriendo el riesgo de ser capturado. A juzgar por sus gritos, ha debido correr largo trecho desde el momento que supo que el animal lo olfateaba. ¿Cómo pudo saber esto? Mayor misterio me parece a mí el de que el sabueso, suponiendo que todas nuestras conjeturas sean correctas, yo no supongo nada. Bueno, entonces, que el sabueso estuviera suelto esta noche. Creo que no andará siempre vagando por el páramo. Stapleton no lo habría soltado, me parece, a menos que tuviera razones para pensar que Sir Enrique había salido de la casa. La dificultad que yo veo es más importante que la suya, porque creo que muy pronto hemos de tener la explicación de esta, mientras que la mía puede permanecer eternamente en el misterio. La cuestión, ahora, es resolver qué hay que hacer con el cadáver de este pobre desgraciado. No podemos abandonarlo aquí a los zorros y a los cuervos. Opino que lo depositemos en alguna de las cabañas hasta que podamos dar aviso a la policía. Muy bien pensado. Creo que los dos solos podremos llevarlo hasta allá. ¿Qué es esto? Pues no es el individuo en cuerpo y alma. Por vida de lo más audaz y portentoso que hay en el mundo. No diga, Watson, una palabra que revele nuestras sospechas, ni una palabra, o todos mis planes se irán al suelo. Un bulto iba aproximándose hacia nosotros a través del páramo, y vi el fulgor rojizo de un cigarro. La luz de la luna dio sobre él, y entonces reconocí la figura animada y el paso airoso del naturalista. Al vernos se detuvo, pero enseguida continuó andando. ¿Cómo, doctor Watson? Es usted, ¿no? La última persona que hubiera esperado ver yo en el páramo a estas horas de la noche. Pero, amigo, ¿qué es esto? ¿Algún herido? No. No me digan que es nuestro amigo Sir Enrique. Pasó precipitadamente por delante de mí y se agachó sobre el cadáver. Sentí que hacía una fuerte aspiración y el cigarro se desprendió de sus dedos. ¿Quién es este?, tartamudeó. Es Selden, el presidiario que se escapó de Princetown. Stapleton volvió hacia nosotros su cara, la cara de un espectro, pero, haciendo un esfuerzo sobrehumano, dominó en un instante su sorpresa y su decepción. Sus miradas penetrantes se clavaban en Holmes y en mí. ¡Santo Dios! ¡Qué espectáculo tan horrible! ¿Cómo ha muerto? Parece que se quebró la nuca al caer de estas rocas. Mi amigo y yo nos paseábamos por el páramo cuando oímos un grito. Yo también oí un grito. Eso fue lo que me hizo salir de casa. Estaba intranquilo por Sir Enrique. ¿Por qué precisamente por Sir Enrique? No pude dejar de preguntarle. Porque yo lo había invitado a venir a casa. Estaba extrañando su tardanza, y, naturalmente, me alarmé al pensar en él cuando oí gritos en el páramo. A propósito, agregó, clavando otra vez los ojos en mí y en Holmes, sucesivamente, ¿oyeron ustedes alguna otra cosa además del grito? No, dijo Holmes, ¿y usted? Tampoco. ¿A qué se refiere, entonces? Oh. Ustedes conocen las fábulas que cuentan los campesinos respecto a un sabueso fantasma y todo lo demás. Dicen que se le ve en el páramo. Y yo me preguntaba si habría habido señales de una cosa así esta noche. No hemos oído nada de eso, dije. ¿Y cuál es su teoría sobre la muerte de este pobre hombre?, me preguntó Stapleton. No tengo la menor duda de que su ansiedad y el peligro que corría le han hecho perder la cabeza. Se ha puesto a correr por el páramo en un estado de locura, y por accidente se ha precipitado aquí, quebrándose la nuca. Esta parece ser la teoría más razonable, dijo Stapleton, y dio un suspiro que tomé por señal de alivio. ¿Y usted, qué piensa al respecto, señor Sherlock Holmes? Mi amigo se inclinó haciendo un saludo. Es usted rápido para reconocer a las personas, le dijo. Naturalmente, puesto que estamos esperando a usted por aquí desde que llegó el doctor Watson. Ha llegado usted a tiempo de ver una tragedia. Así es. Pues yo no tengo la menor duda de que la teoría de mi amigo explica perfectamente lo sucedido. Tendré que llevarme mañana este recuerdo desagradable al volver a Londres. Ah. ¿Se marcha usted mañana?
Esa es mi intención. Espero, sin embargo, que su visita habrá hecho alguna luz sobre estos sucesos que nos tienen intrigados. Holmes se encogió de hombros. Uno no puede tener siempre el buen éxito que espera. Un investigador necesita hechos, no leyendas ni rumores. Este no ha sido para mí un caso satisfactorio. Mi amigo hablaba en el tono más franco y despreocupado. Stapleton seguía mirándolo fijamente. Después se volvió a mí. Yo estaría por que llevásemos este pobre hombre a mi casa, pero el verlo le causaría severamente tal susto a mi hermana, que no me animo a proponer este recurso. Creo que, si le cubriésemos la cara con algo, podrá estar seguro aquí hasta el día. Y así se hizo. Resistiéndose luego al ofrecimiento de hospitalidad que le hizo Stapleton, Holmes se dirigió conmigo a Baskerville Hall, dejando al naturalista que regresara solo. Mirando hacia atrás, vimos la figura de este que se alejaba lentamente por el vasto páramo, y detrás de ella, aquel borrón negro sobre la plateada meseta, que revelaba el sitio donde yacía el hombre que tan horrible fin había tenido. Ya estamos, al fin, cuerpo a cuerpo, dijo Holmes, mientras cruzábamos el páramo. Qué nervios los del individuo. ¿Cómo pudo conservar su entereza ante lo que debe haber sido para él un golpe fulminante? El ver que la víctima de sus maquinaciones era otro hombre. Se lo dije a usted en Londres, Watson, y se lo repito ahora: nunca hemos tenido un adversario más digno de nuestro acero. Siento que él lo haya visto a usted. Yo también lo sentí al principio. Pero no había medio de evitarlo. ¿Qué efecto cree usted que puede tener en los planes del individuo el hecho de que él sepa que usted está aquí? Esto puede obligarlo a ser más precavido, como también puede llevarlo a tomar enseguida medidas desesperadas. Como la mayor parte de los criminales inteligentes, este ha de confiar demasiado en su propia habilidad y ha de imaginarse que nos ha engañado por completo. ¿Por qué no lo hacemos arrestar ahora mismo? Mi querido Watson, usted ha nacido para ser hombre de acción. Su instinto es siempre hacer algo enérgico. Pero, suponiendo por un momento que lo hiciéramos arrestar esta noche, ¿qué demonios adelantaríamos con ello? No podemos probar nada contra él. En esto estriba toda su diabólica astucia. Si el hombre estuviera sirviéndose de un instrumento humano, podríamos conseguir alguna prueba contra él, pero si tenemos que sacar al perro a la luz del día, este no nos ayudará a poner a su amo la soga al cuello. Pero hay lugar a la acusación, positivamente. No tenemos ni la sombra de un fundamento. No hay más que sospechas y conjeturas. Nos echarían del tribunal a carcajadas si nos presentásemos con semejante historia y con semejantes pruebas. Tenemos la muerte de Sir Carlos, que apareció muerto, sin una señal en el cuerpo. Usted y yo sabemos que murió de terror simplemente, y sabemos también qué fue lo que le aterrorizó, pero ¿cómo podríamos conseguir que dos estólidos jurados lo supieran? ¿Qué rastros hay de tal sabueso? ¿Dónde están las señales de sus colmillos? Todo el mundo sabe, por supuesto, que un perro de presa no muerde a un cadáver, y a nosotros nos consta que Sir Carlos había muerto antes de que el animal lo alcanzara. Pero tenemos que probar todo esto, y no estamos todavía en condiciones de poder hacerlo. Perfectamente. ¿Y lo de esta noche? No estamos mejor, tampoco, con lo de esta noche. Una vez más, no hay relación directa entre el sabueso y la muerte del hombre. No llegamos siquiera a ver al sabueso. Lo oímos, pero no podríamos probar que corría sobre el rastro del infeliz. Habría una falta absoluta de motivo para esto. No, mi querido amigo, hay que resignarse con el hecho de que no tenemos hasta ahora en qué fundar la acusación, y pensar que este caso vale bien la pena de que corramos cualquier riesgo para poder establecerla. ¿Y qué se propone usted hacer para esto? Tengo muchas esperanzas en lo que la señora Laura Lyons puede hacer por nosotros cuando se le explique el verdadero estado de las cosas. Y aparte de esto, tengo mi propio plan. Bastante trabajo dará mañana toda esta infamia, pero espero que, antes de que termine el día, habré conseguido, al fin, ponerle el pie sobre el cuello al muy canalla. No pude sacarle nada más a Holmes, que, desde aquel instante, se absorbió en sus pensamientos, hasta las mismas puertas de Baskerville Hall. ¿Va a subir? Sí, ya no hay razón alguna para que me oculte. Pero, oiga mi última palabra, Watson.
No digan nada a Sir Enrique respecto al sabueso. Déjelo que piense que la muerte de Selden ha ocurrido tal como Stapleton ha querido hacernos creer. El hombre tendrá así mejores nervios para las ordalías porque tendrá que pasar mañana, día en que, si recuerdo bien el informe de usted, se ha comprometido a comer con aquella gente. Y yo también. Entonces, usted debe excusarse y dejar que él vaya solo. Esto se arreglará fácilmente. Y ahora, aunque hayamos llegado demasiado tarde para comer, me parece que esta no es una razón para que no tengamos ganas de cenar. Y así culminamos por ahora esta emocionante aventura de Sherlock Holmes y su inseparable amigo el Dr. Watson, dejando en el aire más preguntas que respuestas. ¿Por qué Watson inicialmente cree que el cadáver encontrado es Sir Henry? ¿Qué te dice esto sobre el estado de ánimo de Watson en ese momento? ¿Qué importancia tiene el hecho de que Selden estuviera usando las ropas de Sir Henry? ¿Cómo crees que esto afecta a la investigación? ¿Qué revelaciones hace Sherlock Holmes sobre su paradero? ¿Por qué crees que decidió no informar a Watson de sus acciones? ¿Cómo cambia la relación entre Holmes y Watson en este capítulo tras la revelación de que Holmes ha estado investigando en secreto? ¿Qué crees que simboliza la muerte de Selden en el páramo? ¿Qué podría implicar para el futuro de Sir Henry y el caso en general? A medida que se aclaran algunas confusiones, ¿cómo crees que se va acercando la resolución del misterio? ¿Qué teorías están comenzando a tomar forma? Te invito a dejar tus teorías en los comentarios. Suscríbete para ser el primero en enterarte cuando subo más contenido, dale a me gusta para que ayudes a crecer el canal, y comparte este video con tus amigos o personas que les pueda interesar. Y no lo olvides, somos Audiolibros de Leyenda.